a poner a grabar. Vamos a compartir pantalla. No. Sí, y volvemos a lo que estábamos entonces viendo recién. Entonces, acá, sí, donde teníamos, allá se había perdido algo y acá se insertó algo. ¿Sí? Acá teníamos... no, en los dos se insertó, a ver, ahora a ver, en qué marco acá, porque... no, edición no. Ay, ¿por qué se fue? Entonces, acá se perdió esta T que está marcada en rojo, acá ya no está más, en la segunda, ¿sí? Perdimos una. Y acá también perdimos una, ¿sí? Esta A que estaba acá otra vez la perdimos. Y acá se insertó una, esta que está acá. Ahí, que corresponde corresponde a esta región que tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a tener dos que se perdieron y una que se insertó. A eso lo llamamos inserción de lesión. De lesión es borrar, ¿sí? Eliminar. Entonces eso se achica y se lo llama indeles. Indeles es cuando se inserta un nucleótido dentro de la secuencia o se pierde. Esa inserción o deleción va a producir, ahí tengo algún mensaje en el chat o no se escucha. Bueno, no hay nadie esperando en sala, ¿no? Cualquier Creo cosa que me habilitan el micrófono y me avisan si yo no los veo, que alguien esté tratando de entrar. Entonces, vamos a tener algunas pérdidas y ganancias, pero cada vez que algo se inserta o se pierde, se corre todo eso que llamamos marco de lectura, digamos que es estos grupos de A3, estos tripletes o codones. Si nosotros sacamos uno, se va a modificar la forma en que lo leemos, ¿sí? En este caso, también se modifica, el ATG es el que pasado a ARN es AUG, y es el codón de metionina, ¿sí? Que es el que produce el inicio, que es el mismo que habíamos perdido en este caso anterior. Acá también lo perdemos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Muy cerquita de este que estamos perdiendo, al haber perdido una T acá, se genera uno nuevo. Esto antes no se podía traducir como, o sea, no se podía transcribir como AUG porque era AUUG y ya no era más metionina, pero ahora sí tenemos un AUG que nos da una posible metionina alternativa a esta que perdimos y podríamos pensar que a lo mejor la secuencia puede empezar a traducirse desde acá, ¿sí? Entonces, estas pérdidas y ganancias van a ir produciendo modificaciones. ¿Qué va a pasar? Que nosotros ahora vamos a tener, si es esto, empezamos a leer desde acá, vamos a tener un AUG, ¿sí? Después esto, GAC, y después leemos de acá CAG, y después tenemos el TGG, después tenemos un CTG acá, perdón, CUG, la RN, ¿sí? Este también lo tengo que modificar, acá sería una U. Entonces EUG, después esto, GTG, otra vez, va a ser GUG. Después este GAT acá, que va a ser GAU.
Después acá, GGG, lo voy a marcar porque si no me voy a ir perdiendo, lo voy a marcar con otro color ahora. Ahí, con celeste. ¿Sí? Esto va a ser acá, GGG. Después TTC, que va a ser UUC. Después vamos a marcar este de acá. Que va a ser UGU. Después el siguiente lo dejo sin marcar, nos queda GCG. Después el siguiente ACA, ¿sí? Y como esto no es un codón de stop, va a seguir leyendo más allá de eso, ¿sí? Ustedes pueden hacer, a ver si me quedó, sí, me quedó igual. Ustedes pueden hacer la traducción de esto y van a ver que les va a quedar una cosa totalmente distinta, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una metionina, pero que es otra, ya no es esto que teníamos acá, sino que es una metionina nueva que nos apareció acá, ¿sí? Entonces, vamos a tener metionina, pues al lado nos va a aparecer otro aspartato nuevo, acá nos va a quedar glutamina, acá nos va a quedar triptófano, acá nos va a quedar leucina, acá valina, y si se fijan, esto no tiene nada que ver con lo que teníamos acá, ¿sí? Esta inicial no la traduje toda, pero a ver si las voy a anotar. Esta les quedaba metionina, después era alanina, después glicina, después el aspartato, otra vez glicina, después tenían una fenilalanina, después venía la cistidina, alanina, después treonina. Bueno, no sé si se van a acordar porque son todos nombres raros y las abreviaciones son complicadas también, ¿sí? Por acá tenemos met, ala, gli, as, y en la última, en vez de met, ala, gli, as, tenemos met, as, glu, trp, leu, val, ¿sí? O sea, es otra secuencia, son otras proteínas, otros aminoácidos, no tienen nada que ver. Entonces, esto es otra proteína totalmente distinta. Ahora, como estuvimos haciendo inserciones de lesiones en varios lugares distintos, en algún momento, ¿sí? Que tiene que ver con esta última modificación que tenemos acá, se va a restablecer esta última parte de la secuencia, va a ser igual a parte de la secuencia que teníamos arriba, ¿sí? Entonces, cuando empecemos a traducir, nos vamos a encontrar como que de pronto hoy, otra vez, se parece a la secuencia que teníamos arriba. Y a partir de acá vamos a tener as, ¿sí? Este sí, ahora lo volvemos a ver, pero este sí va a ser el mismo aspartato que habíamos marcado en azul hoy, ¿sí? Vamos a tener aspartato, glicina, fenilalanina, cisteína, alanina, treonina, y acá se nos acabó la tabla, pero justo después venía una histidina que es la misma histidina de hoy. Entonces, tenemos acá, ¿sí? Aspartato, as, gli, fe, cis, ala, tr. Y venimos acá arriba y van a ver que as, si, fe, cis, ala, tr. Y después venía la histidina, ¿sí? O sea, se restituye a partir de este punto, con todos los cambios que fuimos haciendo, acá volvimos a tener el mismo, la misma secuencia, digamos, y la misma forma de poder agruparlos a los nucleótidos
que como en el primer caso, ¿sí? Entonces vamos a tener, le voy a poner acá un colorcito medio clarito, pero como para... Sí, de acá para acá tuvimos un montón, uy, no quiero mover la tabla, de acá para acá tenemos un montón de cambios, vamos a ponerlo con un gris oscuro si quieren, y una letra blanca. De acá para acá tuvimos entonces un montón de cambios que tienen que ver con todos estos aminoácidos que se insertaron o se perdieron dentro de la secuencia, y toda esa primera parte de la proteína es súper distinta, pero de acá para acá resulta que nos quedó igual, y justo agarró la parte que tiene el aspartato y la histidina, que son las que habíamos establecido, que son las que van a determinar la función de la proteína, o sea que podemos determinar que esta proteína sería funcional, sí sería funcional, ¿sí? Recuerden que acá, a ver si les agrego, si puedo agregar, no. Bueno, acá, después de la trionina esta, venía, a ver acá, y puedo correr todo, pero no sé cómo, a ver, acá cómo puedo incorporar, ahí, a ver. No. No sé trabajar las tablas en el Google, en el Google, en el Google Docs. No, comentarios. Bueno, no sé, no quiero hacer más lío. Entonces, en esto que viene acá, después, ¿sí? Si pusiéramos otra columna más, nos caería justo la histidina, ¿sí? Y sigue hasta que se encuentra con el stop. Entonces, esta proteína, si bien toda la mitad no tiene nada que ver con la proteína original, la segunda mitad sí se parece es igual que la proteína original y conserva los aminoácidos que son fundamentales para que la función biológica se cumpla, ¿sí? Entonces podemos suponer que esta proteína sí es funcional. ¿Se entendió? Sé que es medio complicado, pero en realidad la idea es justamente que ustedes se encuentren con estas dificultades y vayan pensando cuáles son las consecuencias de estos cambios que van apareciendo, ¿sí? Y después ya lo que sigue es esto para completar, que ahora lo vemos, pero voy a dejar de compartir un ratito. Y quiero que me digan si más o menos lo fueron siguiendo, lo entendieron. Si me quieren hacer alguna pregunta más respecto de eso. Yo tengo duda de que si tengo que modificar el trabajo y volverlo a entregar. Sí, sí, Martina, podés modificar y volver a subirlo, no hay ningún problema. Eso creo que se los comenté la clase pasada, que yo no corrijo, de hecho no les voy a poner bien, mal ni nada, me voy a fijar de que hayan estado trabajando, que hayan entregado todo y que esté más o menos completo, pero no va con nota en los trabajos prácticos, ¿sí? Pero además yo no miro nada hasta que no hayamos llegado al final por lo menos de toda esta parte de genética, y ver quiénes fueron sosteniendo la cursada, quiénes entregaron todo, porque no les voy a ver, si ustedes abandonan, dejan de entregar los trabajos prácticos, yo no me voy a poner a tomar el trabajo de poner a mirar los primeros TPs, si ya sé que abandonaron la cursada, ¿sí? Así que yo no corrijo nada hasta que no llegamos medio al final y ver quiénes realmente sostuvieron la cursada, entregaron todo y están en condiciones de regularizar la materia, entonces ahí sí me pongo a mirar y a corregir. Mientras tanto, tienen toda la libertad de volver a sacarlos del campus, corregir lo que tengan que corregir y volver a subirlo, no hay ningún problema. Listo, gracias. Bueno, entonces está esto, ¿sí? Sí. No es que nadie tenga que salir bioquímico de acá, ¿sí? Sino que primero que puedan hacer las traducciones,
ver las consecuencias que se pueden producir y empezar a reflexionar un poco sobre poder relacionar lo que estuvimos viendo a nivel de lo que es ADN con, digamos, cómo ese ADN luego pasa a ser una proteína que cumple una determinada función en la célula, y como todo eso lo relacionamos con los conceptos de genética cuando estudiamos Mendel. Sí, Jorge, ¿estabas por decir algo? No, gracias, me quedó clarísimo. Bueno, genial, perfecto. Entonces, vuelvo a compartir pantalla y vamos a ver esa última parte del ejercicio, ¿sí? Que es la parte de completar y que tiene que ver con justamente poner en palabras todo esto que estábamos diciendo recién, ¿sí? Entonces, dice, las variantes de secuencia, es decir, las distintas formas en que todas estas variaciones que encontramos a nivel de ADN, ¿sí? Dice, las variantes de secuencia corresponden a mutaciones de un mismo gen, ¿sí? Es una misma secuencia de ADN que va a estar en un mismo lugar dentro de un cromosoma, pero que por errores de copia o por agentes mutágenos o por distintas situaciones va a ir sufriendo cambios. Y esos cambios después se van replicando. Cuando el ADN se replica, quedan así, ¿sí? El cambio que se produjo después se va a seguir reproduciendo eternamente. Entonces vamos a tener un montón de cromosomas dando vueltas en la población, lo de que cada individuo porta y tiene y va a poner en sus gametas, que van a ser iguales pero distintos, ¿se entiende? O sea, iguales pero con estas pequeñas variaciones que se van incorporando en cada generación. Entonces, las variantes de secuencia corresponden a mutaciones de un mismo gen. Dado que se han establecido en la población a través de las generaciones, en tanto que son variantes de la misma secuencia, constituyen diferentes de un gen. ¿Qué serían? Entonces decíamos, si teníamos todo, siempre es la misma proteína, en una va a producir más manchas, en otras menos manchas, no me acuerdo cómo eran las variantes. ¿Qué Alelo. serían? Distintos alelos, exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces la primera parte sería alelos, ¿sí? Luego, segunda oración. Un individuo puede tener dos variantes iguales en sus cromosomas homólogos, en cuyo caso es o puede tener variantes distintas y ser Entonces, si tenemos dos variantes iguales de alelos, es Homocigota. homocigota, exacto. Y si tiene dos variantes distintas, es Heterocigota. heterocigota, exactamente. Luego, los genes, aunque tengan distintos alelos, están ubicados en una región particular del cromosoma. Esto que les decía recién, siempre es la misma secuencia que va cambiando, pero está siempre en ese mismo lugar, ¿sí? Llamada locus. Locus es el lugar, es una palabra en latín, ¿sí? Que significa lugar, la dirección, el lugar donde se encuentra dentro del cromosoma. Entonces, están ubicados en una región particular del cromosoma llamada locus y que es propia de cada gen. Un par de cromosomas tendrá los mismos ubicados en los mismos lugares. Entonces, ¿qué cromosomas tienen los mismos qué? Les voy a ver, ¿hay alguien? Hola Jorge, ¿te fuiste un momento? Bueno, acá estamos completando esto, ¿sí? Entonces, les voy a adelantar acá, serían los mismos genes, ¿sí? Para que... Serían los mismos genes. ¿Sí? Un par de cromosomas, ¿qué son los que tienen los mismos genes? Ubicados en los mismos lugares. Haploides. No. ¿Cómo se llamaban los cromosomas que habíamos heredado de un progenitor masculino, progenitor femenino, y que eran equivalentes respecto de los genes que tenían, pero que podían tener distintos alelos? Fenotipo. No,
los cromosomas. Fenotipo es lo que observamos en el individuo. Homólogos, Homólogos. ¿sí? Cromosomas homólogos. ¿Se acuerdan que estaban en pares? Los dos que pertenecían a un mismo par, es decir, habíamos heredado uno de un progenitor y otro de otro, iban a tener los mismos genes, pero podían tener distintos alelos, a eso los llamábamos cromosomas homólogos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, iban a ser los mismos genes ubicados en los mismos lugares, pero respecto de estos genes podíamos tener entonces distintos ¿qué? Las variantes. Flor violeta, flor blanca. Semilla amarilla, semilla verde. Fenotipos. Esos son los fenotipos como lo vemos, ¿sí? Pero la variante del gen, ¿cómo la llamábamos? ¿Genotipo? Alelos, Alelo. ¿sí? Otra vez la palabra alelos, ¿sí? Entonces podíamos tener distintos alelos. Es decir, un individuo diploide, ¿sí? 2N, bueno, acá tienen que poner diploide, puede tener hasta tantas variantes de un gen en su fenotipo. ¿Cuántas variantes puede portar un individuo? 3. Pongamos que estamos hablando del color de la flor, ¿sí? Tenemos dos, o sea, cada individuo puede haber heredado 2 violetas, 2 blancas o una violeta y una blanca, ¿sí? Es diploide, tiene 2 cromosomas, es decir, 2 copias del mismo gen que pueden ser las 2 variantes distintas. El gen que determina el color de la flor, las variantes pueden ser violeta o blanco, ¿sí? Entonces hasta 2 variantes en un individuo. En la población puede haber más variantes, pero en un individuo puede haber máximo 2 variantes. En el caso de los heterocigotas. Cuando son homocigotas tienen una única variante, ¿sí? Violeta, violeta, blanco, blanco. Cuando son heterocigotas, reciben un violeta y un blanco, para el caso del color de la flor, de los guisantes de Mendel, y ahí tienen 2 variantes como máximo. Más de eso no pueden tener, ¿sí? O sea, son 3 combinaciones posibles, pero en un individuo lo máximo que puede haber son 2 variantes distintas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si quedaba algo más. Bueno, acá está ejemplificado, ¿sí? En un cromosoma. Obviamente que las secuencias son muchísimo más largas, ¿no? Podemos tener miles de genes dentro de un cromosoma. Esto es un gráfico, pero bueno, acá está graficado un cromosoma, donde tenemos, y fíjense, es casi la misma secuencia, pero tenemos 2 variantes distintas, ¿sí? Acá tenemos un cambio y acá tenemos otro cambio. Todo lo demás es exactamente igual. Entonces, esto es para que vayan visualizando esto de que, bueno, tenemos una secuencia de ADN, que es larguísima, cuando la vemos como cromosomas porque está condensada, eso ayer en la clase está grabada, está explicado lo de la condensación de los cromosomas, digamos, cómo se enrolla el cromosoma sobre sí mismo para cortarse, pero bueno, si estuviera desplegada es toda una secuencia de ADN larga, 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 y en cada una de estas 2 hebras de un homólogo va a ser la misma secuencia, donde por estos cambios, estas mutaciones, se pueden ir acumulando mutaciones, y entonces es la misma pero distinta, ¿sí? Son la misma secuencia, son iguales, muy parecidas, pero con algunas variaciones que se fueron incorporando por mutaciones. Entonces eso es lo que tienen graficado acá y lo que veníamos diciendo en esta región de cosas para completar, ¿sí? Y finalmente, en la última parte,
acá abajo estaba la tabla para hacer las traducciones. No me acordaba. Finalmente, en esta última parte, dice, en una planta que porta los alelos A1 y A3, encontraríamos tipos de péptidos resultantes de la traducción. Si se acuerdan, cuando analizábamos lo que pasaba con todas estas mutaciones, el A3 era el que producía el C, ¿sí? Decíamos que acá íbamos a tener una proteína que se había perdido la función porque se había perdido el aspartato, ¿sí? Entonces que no iba a ser funcional, pero se iba a traducir. Entonces cuando al final les pregunta cuántos tipos de péptidos íbamos a tener dos tipos de péptidos. Uno producido por la secuencia A1, que es la que estaba arriba del todo, uno producido por esta secuencia, ¿sí? Que iba a tener esta composición de aminoácidos, y otro producido por esta otra secuencia que iba a tener esta otra composición de aminoácidos, ¿sí? Entonces, A1 y A3 nos iba a dar acá dos péptidos con características distintas, ¿sí? En una planta que porta los alelos A1 y A3 encontraríamos dos tipos de péptidos resultantes de la traducción. Luego dice, en una planta que porta los alelos A2 y A5, disculpen, le voy a abrir la puerta a mi perro que me está viendo. Donde tenemos A2 y A5, vamos a volver otra vez acá a la tablita. Si se acuerdan, uy, ¿qué pasó? El A2 es este que teníamos acá, ¿sí? Donde habíamos dicho que como no se afectaba la interacción entre apartato y histidina, íbamos a tener una proteína funcional, y en el caso A5, era el caso, ¿por qué me pasó esto? Como que se agrandó la hoja, no sé qué le pasó. Bueno. Y el caso A5 era este, donde no teníamos metionina, por lo tanto no se iba a iniciar la traducción, y por lo tanto no íbamos a tener proteína presente, o sea, iba a ser un alelo que no era funcional, pero por ausencia de proteína, ¿sí? Entonces, en este caso, una planta que porta los alelos A2 y A5, vamos a encontrar un solo tipo de péptido, por más que sea heterocigota y tenga dos alelos diferentes. Esta secuencia, la secuencia A5, no va a producir una proteína presente, no va a estar, porque no se traduce, porque no hay metionina 1. Entonces, no hay traducción, no hay proteína. Por lo tanto, sistémicamente, a nivel de la célula, lo único que vamos a encontrar es el producto de A2, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un único péptido. La idea de acá es que ustedes entiendan que vamos a tener proteínas no funcionales, pero que esa no función se puede dar por dos situaciones distintas, dos tipos de situaciones distintas. Una es que la proteína se tradujo, pero no es funcional, y la otra es que directamente no está presente, ¿sí? La proteína no la vamos a encontrar en el organismo porque no se traduce. Entonces no hay función, pero por ausencia de la proteína, ¿sí? Entonces dice, cada uno cumple su función de maneras diferentes e iguales, obviamente de maneras diferentes, porque los A1 y A2 sí cumplen, mientras que A3 no es funcional y A5 directamente no está, ¿sí? Entonces, debido a que, esto que veníamos diciendo, ¿sí? Y si volvemos a pensar en términos de genética mendeliana, dominantes versus recesivos, ¿sí? Podemos relacionar
la función con dominancia y la falta de función con recesividad. Si se acuerdan, cuando hablábamos de, sobre todo, por ejemplo, la forma más clara de entenderlo es con el color de las flores, violeta-blanco, el blanco es la ausencia de pigmento y el violeta es la presencia de pigmento. Si había uno que producía pigmento, entonces la flor ya era de color violeta, ¿sí? Entonces, hay una proteína que es la productora de pigmento que es funcional y que produce pigmento. La otra, la que nos da blanco, es una proteína que por algún motivo no es funcional, o porque perdió la función o porque no está la proteína. No lo sabemos, para ese caso no importa, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos situaciones. Pero entonces el recesivo es aquel que no está dando ninguna instrucción, ¿sí? Por eso queda enmascarado por el otro, porque está el otro y el otro dice que sea violeta, listo, es violeta. Si no hay nadie que diga nada opuesto a eso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces el recesivo es aquel que no está cumpliendo función, no está dando instrucciones, no está dando información, etc. ¿Sí? Por lo tanto, acá, vuelvo, acá, por lo tanto, A1, ¿sí? Que era funcional, es dominante respecto de A3, que era la proteína donde se había perdido la función. Y este último es recesivo. Para el segundo caso, A5, que es la proteína que directamente estaba ausente, o sea, no había función por ausencia, sería recesivo, porque no hay función, respecto de A2, porque A2 sí tiene la proteína y la proteína era funcional porque la interacción, ¿sí? Y acá, A1 y A2, esto ya es concepto de esta teoría que nos corresponde entrar ahora en los conceptos de la teoría de esta semana, ¿sí? Bueno, cuando vean la teoría lo van a ver, podemos decir que pueden ser codominantes o tener dominancia incompleta, que es otro tipo de interacciones entre los alelos, ¿sí? Bueno, no se cuelguen con estas cuestiones, vean la teoría, lo que estuvimos charlando ayer, donde justamente hablábamos todas estas cositas, respecto de la teoría que corresponde, hoy, esta semana, cómo se nos fueron trasladando un poco las fechas con todos estos cortes y estos incidentes que fueron ocurriendo, pero tenemos que seguir con el calendario del cuatrimestre, así que vayan viendo todas las teorías que corresponden, porque si no, nos atrasamos mucho, ¿sí? Pero bueno, este último ejercicio, entonces yo se los voy a subir completado para que lo tengan y ya les quede. Se los voy a subir al blog, a ese último punto, ¿sí? Resuelto, para que ya lo tengan y puedan reflexionar sobre eso, y en todo caso, si les quedan dudas, la clase que viene volvemos a charlarlo. Yo la verdad no pensé que se nos iba a ir tanto tiempo, porque la idea era, si tenían dudas sobre la clase que dimos ayer, pero bueno, estamos como bastante pasados de hora, yo no tengo problema en seguir respondiendo preguntas, pero bueno, no sé los horarios de ustedes. Así que bueno, díganme si quieren hacerme alguna pregunta más, o bueno, o ya cortamos, porque se va a cortar el Zoom en breve. Yo tengo dudas más sobre el trabajo de medios y si tenemos que utilizar lo que necesite sacar fotocopia, pintar y recortar. Todo eso está explicado en la teoría de ayer, ¿la viste, Martina? Vi los videos ¿Viste que los dijiste videos de la que teoría de ayer? sí. Ah, bueno, de la clase de ayer. A ver, en la clase que viene, en el encuentro presencial, vamos a trabajar con los cromosomas, esos que había que cortar y pegar y todo eso, pero para resolver el TP no los necesitas. Igual, de todos modos, eh, si te sirven y te ayudan para resolver los ejercicios, está perfecto, sobre todo el ejercicio número, déjame ver, el,
donde tienen que hacer los cruzamientos, ¿sí? Donde tienen que hacer perdón, los cruzamientos no, los entrecruzamientos en el punto, a ver, voy a compartir pantalla. Todo esto entonces va a ser tirar dados y ir completando lo que les vaya dando. ¿Sí? Y el ejercicio que pueden tener un poco más de dificultad es donde les aparece esto, donde van a tener que simular esos cortes e intercambios entre un cromosoma y el otro. Y ahí, si eso se les dificulta hacerlos acá en papel, así como más teórico, pueden imprimirse unos cromosomas. O sea, acá, esto es lo que, acá está explicado cómo tienen que hacer y cómo simular esos intercambios, ¿sí? Pero si se les dificulta mucho, que es eso mismo que yo hice en el ejercicio donde les muestro cómo corto y pego los papelitos, ¿no? Pueden hacerlo ustedes en su casa para que les ayude a resolver toda esta parte donde tienen que pensar cómo sería el crossing over, ¿sí? Sí, Bueno, entonces eso, digo, lo podés resolver como a vos te parezca, como te quede cómodo. La clase que viene, de todos modos, vayan con los cromosomas en papel. Díganme ya, porque se nos corta, si quieren que volvamos o cerramos ahora. De mi parte ya está, profe. Me tengo que ir a trabajar. Genial, Jorge. Gracias por todo. Bueno, a vos. Bueno, estamos, supongo. No veo que nadie diga nada, así que nos vemos el martes, si está todo bien y no pasa nada, a las 9 allá en Piñeiro, ¿sí? sí, profe. Adiós. Chao. Chau, chau. Chao, Magali.